tenemos para hablar sobre la figura de Javier Ugarte a uno de sus bisnietos, a Javier Varela, que, bueno, para presentarlo simplemente diré que es una remitara de adopción, que mantiene el cariño por nuestra ciudad que tenía en su día Javier Ugarte, protagonista de la charla de hoy. Y sin más, le voy a dar ya la palabra, que tiene muchísimas cosas que contarnos de él, seguro que serán interesantes. Es que ricasco. Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por las palabras que han sido, desde luego con la mitad estaríamos encantados también, pero muchas gracias. Lo que puedo decir para empezar es que para nosotros ha sido todo una sorpresa el que hace un año y pico propusimos o recordamos o sugerimos que Javier Ugarte cumplía 100 años al año siguiente. Estamos hablando del 2018. Eso se ha convertido a lo largo de los meses y ya en junio, el 27, en una celebración, recuerdo del fallecimiento, pero también de su presencia durante los años que transcurrieron aquí en Hondarribia. Lo vamos a ir viendo de forma cronológica, aunque iremos saltando de cosas que están relacionadas con la vida de Javier Ugarte, con su presencia aquí en Hondarribia y lo que ocurría en su, digamos, parte profesional, que la verdad es que nos ha dejado a todos, y digo nos ha dejado porque hemos llegado a conocer más de lo que ya sabíamos de nuestro bisabuelo en este año de investigación en donde ha participado pues, el propio ayuntamiento, el archivo municipal, la biblioteca y sobre todo la fundación en lo que es coordinación general de todo el grupo o equipo. Para nosotros ha sido desde luego una alegría y por la parte una ilusión el conocer todavía esos últimos detalles que aunque digamos teníamos ideas o pinceladas, hemos confirmado realmente lo que ha supuesto este personaje para la ciudad de Hondarribia. La verdad es que nos llama la atención también, por otro lado, que vive solo 67 años, fallece pronto, fallece joven, y sin embargo ha hecho todo lo que vamos a ver aquí. Nace en Barcelona, pero lo hace porque efectivamente su padre, Fernando Ugarte y Malats, trabaja en la Audiencia Provincial de Barcelona en aquel momento y él le toca nacer allí. Estudia sus primeros años de bachillerato y en 1868 se traslada a Madrid para estudiar Derecho. Como vamos a ir saltando un poco de lo que ocurre en el país al tiempo para ir viendo que, pues en aquel momento Isabel II, una reina quizás sin las dotes de reina como han podido aparecer otras a lo largo de la historia de España, pero también debido a una presión importante por parte tanto de su madre, la que había sido regente María Cristina, como de los generales que en aquel momento pues, realmente llevaban las riendas del gobierno, como era Espartero, O'Donnell, Narváez, etc. Y tuvo varios levantamientos para intentar levantarla del trono, y el último se produce en los días en los que, curiosamente o casualmente, Javier Ugarte aterriza en Madrid para empezar sus estudios de Derecho. Y ese levantamiento pues, es la Revolución de Septiembre del 68, en la que tanto el Serrano, que es el del centro, aquí se podría pinchar aquí, seguro que sí, eso es. Serrano, Prim y Topete, que es el almirante, llegan a Cádiz y acaban exiliando a la reina Isabel de España. Entonces, lo que sí es verdad es que el que le guste la historia, leer sobre el siglo XIX es una especie como de libro de aventuras, porque en España ocurren constantemente cosas realmente sorprendentes, pero bueno, merece la pena, o sea que sugiero que algo de ello aquí vamos a hablar, pero la verdad es que hacerlo de forma directa es yo creo que un descubrimiento. Bueno, por ir así un poquito rápido lo que es la pincelada, en la que realmente le toca estar en la universidad al tiempo que en España están ocurriendo todas estas cosas. En el 68 es la Revolución de Septiembre, preparan una monarquía democrática
y empiezan a buscar por Europa quién puede ser el rey que venga a sustituir a Isabel II y a los Borbones, y empiezan con los austríacos, alemanes, y acaban trayendo a Amadeo de Saboya a España para que sea el rey de España, ¿no? Cosa que efectivamente dura muy poquitos, 2 años y medio, entre el 71 y el 73, porque Amadeo de Saboya dice que le cuesta comprender a los españoles y que desde luego para ser rey de ellos pues es un papel difícil que no va a conseguir coronarlo. Y el 73 se vuelve otra vez a Italia y deja efectivamente el hueco que se rellena con la Primera República en el 73. Primera República que, digamos, tiene un recorrido corto y finalmente, pues recordaréis al general Pavía entrando en el Congreso de los Diputados en Madrid a caballo, pues era el primer intento, efectivamente, de sacar a la República de su sitio, y el segundo ya se produce en el año 74, que es el pronunciamiento exagunto del general Martínez Campos, y consigue que efectivamente la República se termine en ese punto y se traiga a alguien de fuera, que es Alfonso XII, por lo que se llama la restauración borbónica. Muchas cosas para muy pocos años. Y en estos tiempos, en esos mismos años, termina la carrera Javier Ugarte, ¿no? Por aquí vendría Alfonso XII, María Cristina. La verdad es que es una reina que realmente hay que darle la enhorabuena, porque estando sola, no siendo la que iba a reinar, lo hace durante todos estos años, 16, 17 años, y también es un pequeño detalle el hecho de que cuando se muere su marido Alfonso XII está esperando alguien, y todo el mundo tenía 2 hijas, y lo que querían efectivamente que apareciera un hombre para que pudiera darle continuidad a su regencia. Y efectivamente nace Alfonso XIII y a los 16 años, en 1902, efectivamente le traslada el trono y empieza a reinar Alfonso XIII. Aquí tenemos Alfonso XIII. Bueno, ha terminado su carrera, o está terminando su carrera, y efectivamente ya empieza a escribir. La verdad es que veremos esa faceta de Javier Ugarte que a todos nos ha sorprendido por el tamaño que tiene dentro de lo que es toda su profesión, tanto la que ahora veremos como militar y como efectivamente en la política de los gobiernos centrales. Ya entra en la Academia de Jurisprudencia. Si miramos, él nació en el 52, estos son 24 años, y acaba siendo presidente al poco tiempo de la propia Academia, donde va a estar unos años. Al año siguiente oposita al Cuerpo Jurídico Militar y ya entra a trabajar en él. Está trabajando en el Cuerpo Jurídico Militar durante 27 años. Lo cual quiere decir que todo lo que es el final del siglo XIX, él está como, digamos, militar dentro del cuerpo jurídico, ¿no? Bueno, cosas muy importantes. Se desarrolla el Código Penal del Ejército o incluso la Ley de Tribunales de Guerra, lo cual es alguien que efectivamente nada más, digamos, empezar y a los pocos años está teniendo ya papel importante. Hasta el 90, en el que, digamos, entra en contacto con Marcelo Azcárraga, que es en ese momento capitán general de Valencia, y él estaba como auditor. Pero Marcelo Azcárraga va a ser uno de los presidentes de gobierno, de varios gobiernos, y tira de Javier Ugarte desde Valencia a Madrid para que empiece ya una carrera que en este momento entra en la administración central y ya no la va a dejar hasta un año antes de su fallecimiento. Entonces, bueno, ya digo, vamos a intentar llevar un cierto orden, pero queremos efectivamente que todo lo que es el inicio de sus primeros años los tengamos también claros. Conoce a Josefina, su mujer, y en el año 80 se casa. Se casan aquí en Irún, en el Juncal, y ella tiene 20 años y él efectivamente 8 más. Es una mujer que va a ser, digamos, parte de la historia, parte importante, porque seguramente sin ella sería difícil haber hecho todo lo que se va a plantear a continuación. ¿Qué está pasando en el País Vasco
para que acabe siendo un lugar o polo de atracción de cara a veraneantes. A mediados del siglo XIX nadie veraneaba y empiezan las aguas termales, es decir, a sacar un rendimiento a los balnearios. Los balnearios en España, vamos a decir, las fuentes de aguas termales dedicadas efectivamente a una labor higienista, a una labor médica, es aproximadamente de los años 40 del siglo XIX, y hay muchas. Es decir, aquí aparecen unas cifras. Si España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, el número de aguas termales es tal que por cada 260 kilómetros cuadrados hay una. Pues da la casualidad, bueno, casualidad no, sino que efectivamente Guipúzcoa tiene una cada 18 kilómetros cuadrados. Es decir, que la concentración de aguas termales y de aquellas que se ponen en marcha como negocio o como balneario es enorme. Eso es el primer punto de atracción, es decir, la gente se mueve hacia el País Vasco buscando este tipo de, digamos, estancias, tratamientos, etc., ¿no? De las aguas termales del interior pasamos a las aguas marinas, es decir, a los baños de mar. Y eso ocurre fácilmente aquí porque estamos a una distancia fácil entre un balneario en el interior o la costa, con unas playas que empiezan a tener su interés. Y el otro tema es que ciertas personas, véase la propia reina Isabel II, pues hace presencia en la costa norte, y entre ellas en San Sebastián, y es algo que para baños en el mar tuvo una serie de afectaciones de piel que le venía bien lo que es el agua de sal del mar, y hizo que efectivamente otras personas, quizá de la nobleza, quizá de la aristocracia, en un inicio, pero en general luego ya la mayoría de los posibles lo que hicieron fue efectivamente venir detrás. Y San Sebastián se convirtió en un sitio donde realmente había, digamos, presencia de cierta nobleza durante los veraneos. ¿Qué pasa? Que ya eso no ocurre en San Sebastián solo, sino que efectivamente se van buscando lugares cercanos alrededor. Y uno de ellos fue Hondarribia. Bueno, decir ya porque algo más, la propia reina María Cristina fue una de las fans de San Sebastián y vino con mucha, digamos, frecuencia. Tanto es así que San Sebastián, el ayuntamiento, quiso aprovechar la situación y dijo, hombre, pues sería bueno que les facilitáramos a la reina la estancia y eso haría que efectivamente la ciudad se beneficiara también de todo ello. Y pensaron en el Palacio de Ayete. Era una propiedad privada, pero estuvieron tanteando la posibilidad de la compra del palacio para cederlo como alojamiento a los reyes según fueran apareciendo. No se llegó a hacer eso y ella, de su propio, parece ser, digamos, pecunio, pues se compró la parcela que hoy da hacia la Concha y donde está el Palacio Miramar. Ese palacio pues se encargó el diseño a un arquitecto inglés que estaba haciendo muchas cosas por Biarritz y por San Juan de Luz y diseñó el palacio actual que vemos allí en la Concha y empezó ya a venir con mucha más frecuencia a ello. ¿Qué supuso para el entorno? Bueno, perdón, y otra cosa más que ocurre, no solamente es esto el atractivo, sino la facilidad de acceso o traslado hacia el norte. Entonces empieza el tren es de los mediados del siglo XIX, los 50-60, y lo que es en concreto la línea hacia el norte, pues está inaugurada en el año 64 por el rey consorte, en este caso Francisco, el marido de la reina Isabel II. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver, en concreto, hay muchos de los que no tenemos a lo mejor constancia, pero sí han pasado por Fuenterrabía. Y en aquel momento, muchos reyes europeos, tanto ingleses como belgas, ya hacen de él ya un principio de atracción, efectivamente, para pasar temporadas aquí. Aquí vemos una foto antigua, Miramar, y esto, claro, supone que con esa, digamos, presencia de tal cantidad de personas intentando pasar una temporada, pues todo lo que son ahora hoteles o lugares de alojamiento público
pues algunos ya no suenan, se mantienen, otros desaparecieron. Alameda, Miramar, Morisco, France, Concha, el propio Jáuregui, Peñón Cantábrico, Carlos V, todos esos empezaron a ser ya lugares de alojamiento para Fuenterrabía. Otra foto un poco difícil de ver, pero bueno, me gustó viendo un poco la moda de cómo uno llegaba hasta el borde del agua y todavía entraba efectivamente con estos modelos. Bueno, en el caso concreto de Javier Ugarte, lo que hace, aparte de estar alojándose de una manera, digamos, temporal antes del 98, en esa fecha compra esta casa. Esta casa, que la tenemos allí al lado, hoy es el Hostal Zaragoza, pero en aquel momento pues compra una casa que tiene un piso y medio, forma parte de lo que puede ser el polvorín del castillo o almacenes, porque se encontraba en el exterior y se puede llegar incluso desde el propio castillo hasta la casa, hoy ya no, pero sí había una serie de pasillos subterráneos para poder acceder a ese espacio abovedado que es la planta baja, ¿no? Una vez que efectivamente la compra, pues hace una reforma y ya adecúa todo ello. Hay una planta más, que es más reciente, y las 3 plantas pues ya son habitables. Hay una persona, que es una pena que no haya venido hoy, que nos ha acompañado en todos estos eventos de este año, de lo que ha sido el recuerdo de Javier Ugarte por su centenario, que es Ana Azpiri, es una historiadora de aquí de la Universidad de San Sebastián, y estudió mucho lo que es el urbanismo en Hondarribia, pero también la relación que tuvo Javier Ugarte con el proceso de transformación a finales del XIX y principios del XX. Entonces hay aquí una nota que dice con respecto a la propia casa, dice, en 1898 Javier Ugarte compró una casa en Hondarribia en la calle de la Brecha, hoy calle Javier Ugarte, casi en contacto con el castillo de Carlos V, pero fuera del casco histórico. Era un edificio al uso del casco, con gruesos muros de carga y pocas ventanas que luego reformaría para levantar un piso y ampliar un lateral. La elección es significativa porque en vez de acercarse a la colonia veraneante, que empezaba a extenderse camino del Faro, o retratarse como un aristócrata en la carretera del Faro, que es lo que estamos comentando, se acercó a la forma de vivir de los locales y se instaló en la casa que compraría un hondarribitarra, casi lo más alejado posible de los chalés de estilos eclécticos y fantasiosos de los veraneantes. Sin embargo, era la casa en la que su familia pasaría los meses de verano, incluso algunos de sus hijos nacieron en ella. De hecho, Ugarte se convertiría en un miembro muy importante de la colonia veraniega y en lo sucesivo ayudaría a la ciudad en todo cuanto estuviera en su mano. Ahora vamos a ir, bueno, esta es la casa que la llamaron con el nombre de ella, Josefina. En su llegada a Madrid y en su entrada en la administración central, pues es nombrado director general de la administración, director general de correos y telégrafos, y va teniendo una serie de cargos hasta llegar al año 1895, que se le hace subsecretario de Gracia y Justicia de Ultramar. No sé si era el mejor cargo en ese momento, porque coincide además con el comienzo de la Guerra de Cuba. Y la verdad es que son años muy duros para todos, muy duros para los que están al frente de las decisiones, muy duros para todo el que tuvo que trasladarse allí y hacer frente a la guerra. Pero bueno, a él le tocó en ese momento e incluso fue nombrado diputado por Santiago de Cuba, lo que hizo que efectivamente durante 2 años también tuviera que estar yendo y viniendo y muy al tanto de lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Motivado por el asesinato de Cánovas del Castillo, que era presidente del gobierno en 1897, que a propósito eso es un atentado en el balneario de Cestona, es decir, él iba allí con una cierta regularidad, le venían bien las aguas que allí también se encontraban y estando allí pasando unos días, pues efectivamente alguien se acercó y acabó con él, ¿no? Bueno, pues pasa a ser subsecretario del Consejo de Ministros ya en el 97 y en el 98 se acaba la guerra con un acuerdo con los Estados Unidos que se hacen ya con Cuba,
Filipinas y otra serie de territorios de ultramar que tenía España como, digamos, mayor territorio. Y lo que se produce es la Paz de París o el Tratado de París, en donde se llega a un acuerdo de cierre de todo esto. El Tratado de París, en el que los americanos imponen, los norteamericanos imponen, desde luego que han sido ganadores de la batalla y hacen que efectivamente, bueno, España dijo en un momento dado, lo que eran las personas que estaban allí en la negociación, que Filipinas podría ser la mitad porque efectivamente solo había entrado en guerra parte de ella. Ellos dijeron que habían perdido la guerra, no tenían más que decir, y además les hicieron también a cargo de lo que era la deuda pública de Cuba, que eran 400 millones de dólares en aquel momento, todo un presupuesto que hubo que hacer frente a ello. Quiero decir con esto, es un momento delicado, es un momento que, como a muchos, a él le toca también estar al frente de esas decisiones y donde, digamos que España empieza a plantearse una situación de regeneración. Han vivido de una manera y ahora, a la vista de los resultados de este desastre colonial, hay que plantearse otra forma de encarar el futuro, ¿no? Aparece además lo que son el trío Baroja, Ramiro de Maeztu, y el tercero que no me acuerdo, que luego ya se forma la generación del 98 con otra serie de 15 o 18 escritores más autocríticos, con un, digamos, perfil de izquierdas, pero empujando a que el país salga de esta situación y digamos, se enfrente al futuro de una manera mucho más positiva, ¿no? Y en las mismas fechas, efectivamente, en Hondarribia pues seguían ocurriendo cosas. Es decir, la presión de llegada de gente de fuera era grande y había que organizar la ciudad para que pudiera haber lugares donde edificar nuevas viviendas. Entonces se plantea un primer ensanche, que es que lo localizáis enseguida, es la calle Zuloaga, ¿no? Y el Paseo Butrón. Todo esto son ganancias a la ría y se forman una serie de manzanas en donde empieza a edificarse lo que hoy conocemos, no, porque ahora veremos que lo que inicialmente ocupó esas manzanas, que son estas, las que vemos aquí, el resultado, aunque volvamos luego para atrás, era este era el Paseo Butrón de finales del siglo XIX, con una serie de edificios con un carácter muy distinto a lo que después se fueron transformando, ¿no? Este es el casco, digamos, antiguo. Esta es la casa de Javier Ugarte, en concreto. Y lo primero que se hace es la calle que viene desde fuera para entrar en lo que es la nueva área de expansión de Hondarribia. Si os recordáis, estaba entre las murallas y la plaza de toros, que ahora ya no existe, ¿no? Y este es el primer ensanche ya finalizado, a finales justo los últimos años del siglo XIX. Ya aquí Javier estaba buscando las fórmulas por donde efectivamente empujar todos estos proyectos. Según se terminaba el primer ensanche, se empezaba el segundo. Y esta es la zona del Puntal. Es decir, en aquel momento marismas, apenas se pisaba por aquí, uno iba hundiendo los pies y el trabajo que hubo que hacer de secado y de hacer de esto un lugar edificable duró años. Desde el 98 hasta el 13, me parece, que ya empiezan las primeras edificaciones. Y fueron todo ello una inversión muy grande para poder hacer de esto un lugar en el que se pudiera edificar. Iremos viendo luego el proceso. Y él, en su presencia, digamos, permanente por aquí, pues bueno, se montó una junta general de propietarios industriales que lo que querían es tener ideas claras de invirtiendo lo que realmente tuviese, digamos, aprobación municipal, ¿no? Y es aquí donde aparece también como presidente de la propia Junta, o sea, que reúne a todos estos propietarios industriales y los, digamos, empuja un poco hacia adelante en los futuros proyectos que van a organizar la ciudad de Hondarribia. Y en una situación a lo mejor puntual como es la del arreglo de la parroquia,
pues resulta que también lo vemos involucrado y es presidente también de dicha junta, que durante también unos ciertos años hace que se mejore, renueve lo que es la parroquia que hoy conocemos, ¿no? 1904, traigo esta foto simplemente para ver que la casa todavía no había, estaba en obras, pero todavía no tenía ya las ventanas, puertas y demás que hoy vemos, y la de 1905, en la que efectivamente ya se ve. O sea que durante esos meses acaba efectivamente poniéndose en situación de vivienda familiar, en concreto la casa de ellos. Bueno, ¿qué pasa? Que bueno, pues todo esto supone para el Ayuntamiento de Fuenterrabía pues, la necesidad, o así el planteamiento en su momento, de darle las gracias a Javier Ugarte por todo ese empuje, por toda esa dedicación y estar presente en las necesidades que la ciudad iba teniendo en unos momentos de realmente crecimiento y transformación. Y se le hace hijo adoptivo en 1907 de la ciudad. Este es él en esos años. Entramos en una faceta que realmente la hemos ido descubriendo en estos últimos tiempos. Sobre todo, hombre, algo sabíamos de que escribió cosas interesantes tanto en novela como en poesía, pero nunca supimos la entidad y el alcance al que había llegado todo esto. Entonces, primero como jurista, en esos años, esos 20 años o algo más, en el cuerpo jurídico militar, donde realmente escribe todo tipo de desarrollos de legislación militar, y después como periodista, que ya vimos que con los 23 años ya estaba zascandileando un poco entre periódicos y ciudades, que ahora comentaremos con un poco más de detalle. Como jurista lo acabamos de comentar, como periodista funda ya en 1875 El Comercio Español, que es una publicación semanal. Pero ya tiene pues, colaboraciones pues, con El Tiempo, que era muy conocido en aquel momento, Época, Familia, Ilustración Española, que también lo hemos llegado a conocer hasta hace, no sé, 30 años o algo así. Y, bueno, Defensor de los Pueblos, ese no tuve yo constancia de ello nunca, hasta que ahora pues, salió. También con el Diario de Barcelona. Como poeta realmente es donde tiene las mayores producciones. Esta es muy temprana y estas son tres libros, digamos que de alguna manera tienen relación unos con otros. Este lo escribe ya al final, el año anterior de su fallecimiento, y este, que es, digamos, el que nos afecta más directamente, ahora podremos tener un pequeño comentario sobre él. Como novelista es este en concreto, esta que es Rodrigo en la Horca, son 7 novelas, es una composición también curiosa de leer, ¿no? Y ya en el último momento, 2 años antes de fallecimiento, tenemos un manuscrito que pudo aparecer en lo que era una obra de teatro en el estado. Esta en concreto es, bueno, Ascéticas, pero me gustaría hacer un comentario. Es muy bonito porque dentro de uno de estos 3 libros aparece un pequeño, digamos, recuerdo de su madre, en el que dice: apenas, madre, recordar consigo, mientras tu nombre y tu cariño evoco, la silueta gentil de tu figura, los bellos rasgos de tu lindo rostro, tus negros rizos, tu color cobriza, la celestial pureza de tus ojos. Bueno, pues yo creo que es un bonito recuerdo de su madre, en todo caso. Este es el último 102 sonetos, publicación que tuvo sobre poesía, y este es el que dedicó a Fuenterrabía, es el que a mí más me atrae. En septiembre de 1912 se dirige al Ayuntamiento de la ciudad de Fuenterrabía con la siguiente carta. Dice: entre los honores que más precio figura el que me otorgó esta ilustre corporación al declararme hijo adoptivo de Fuenterrabía, donde nacieron mis antepasados y han venido al mundo algunos de mis hijos, y cuya prosperidad me interesa tanto como admiro las gloriosas tradiciones de su nobleza, su lealtad y su valor. Al evocarlas, leyendo las proezas que abrillantan su historia, la cual registra honrosamente mi apellido, escribí las estrofas que me complazco en ofrecer a la representación más directa y genuina de la heroica ciudad.
No conozco ninguna otra composición poética dedicada a cantar el Sitío de Fuenterrabía de 1638. Sírvase aceptar este ayuntamiento mi modesta ofrenda como tributo de gratitud a las deferencias que le debo y como testimonio de mi amor filial a la patria de tan esclarecidos varones cuyas hazañas, no bastante difundidas, he querido contribuir a vulgarizar en la medida que consiente mi inteligencia menos poderosa que mi voluntad. Y extraigo tres, paquetitos de verso que dice: Sitío de Fuenterrabía, hoy como entonces, austero, agrupado el pueblo entero, vuestro heroísmo proclama y al son del clarín guerrero renueva el culto a su fama. Ella a subir nos invita a la montaña bendita y es justo que nos agrupe en torno a su esbelta ermita la Virgen de Guadalupe. Héroes de Fuenterrabía, aún dice el hondo clamor del viento y la mar bravía que sois gala del honor y espejo de la hidalguía. Bueno, la verdad es que es un poquito más largo, pero he extraído lo que me ha parecido más bonito de ello. Y esto es este manuscrito que también apareció entre toda esta investigación, que es un jerezano en la corte, está en varios actos, pero efectivamente no se llegó a publicar. Esto ya es de 1918. Bueno, ingreso en la academia, es también académico de Ciencias Morales y Políticas, le dedica una cantidad de tiempo enorme y, bueno, es una de ellas. Y quizás el mayor reconocimiento a su labor literaria es el ofrecimiento a ocupar el sillón Q de la Real Academia Española de la Lengua. También se produce en el año 18 y ya Javier Ugarte empezaba a tener ciertas afectaciones de salud, con lo cual, bueno, la presencia fue, digamos, menos intensa allí. Pero, sin embargo, hay todo el discurso de entrada a la academia, que me parece de lo más interesante, es muy largo, pero también lo que he escogido es una pequeña... El poder hablar de la palabra, que es al fin y al cabo la forma de expresión, tanto escrita como verbal, entre las personas, y darle la fuerza y el sentido que efectivamente aquí aparece, pues no cabe duda que es de una... diría que de una especialización, el poder llegar a poder expresar lo que es la palabra que utilizamos a diario, que no sabríamos ni siquiera cómo llegar a ella en muchas ocasiones, y sin embargo él aquí nos dice: el arte de la palabra es la más expresiva y la más bella de las artes, y encierra como ninguna misteriosa sugestión y seductora magia. Con ella se construyen períodos que semejan las más hermosas creaciones arquitectónicas, con ella se aventajan los primores de la escultura, pinta mejor que pueda hacerlo el pincel, graba en el alma a donde el buril jamás pudo llegar las más indelebles impresiones. Sus armonías exceden el embeleso que producen las más inspiradas concepciones musicales, según coloca las letras de que dispone a modo de notas del pentagrama y maneja los tonos y forma la composición y la armonía, expresando y haciendo sentir las emociones más diversas: el amor, el odio, la desesperación, la plegaria con fuerza que resiste las inclemencias del tiempo y sostiene la tradición que de boca en boca repiten los hombres a través de millares y millares de generaciones. Bueno, pues esta, contestada a su vez por uno de los personajes conocidos de la época, como tenía tiempo de sobra por todo lo que estaba haciendo, pues se mete en la Real Sociedad Geográfica. Esto es un poco como el National Geographic de hoy, pero en tiempos efectivamente de finales del siglo XIX. Y es presidente durante los 27 años que está al frente de ella. Fíjate que esta Real Sociedad Geográfica es la más antigua de las asociaciones geográficas españolas. Dice, fue fundada en 1876, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en otros países dentro de las corrientes e ideas de la época que consideraban los contactos entre naciones, la expansión colonial, los descubrimientos y la geografía, en definitiva, como un objetivo prioritario del quehacer de los países y de los estados.
En la actualidad la sociedad todavía efectivamente existe como tal, mantiene vivos los mismos objetivos fundacionales, pero ampliados con los nuevos problemas espaciales y ambientales de nuestra época, que convierten a la geografía en un saber estratégico y en tema de atención prioritario en cualquier sociedad culta de nuestros días. Es una fotografía con todo el consejo. Este es Javier Ugarte en aquellos años. Y entra en la época ya un poco más, digamos, en el culmen de su desarrollo político. 1900, ministro de Gobernación y además auditor general del Ejército, que es el rango más alto, efectivamente, dentro del jurídico militar. 3 años más tarde le hacen senador vitalicio, en el que está hasta su muerte. En el 4, ministro de Gracia y Justicia, en el 7, fiscal del Tribunal Supremo, consejero permanente del Estado, y ya en el 13 al 15, ministro de Fomento, que es quizá en este cargo donde pueda tener una relación con Fuenterrabía un poco más permanente. Bueno, traigo esto porque como fiscal del Tribunal Supremo tuvo que efectivamente hacer frente a situaciones realmente importantes, y una de ellas fue la Semana Trágica de Barcelona, que realmente fue una tragedia muy grande, y como fiscal pues tuvo que acceder a ello en plena situación difícil y bueno, pues tuvo un papel que no fue nada sencillo el llevar a cabo. Aquí con los ingenieros del Estado, aquí con los franceses, la Comisión Francesa para los ferrocarriles a través de los Pirineos, aquí con la Asociación de Obreros de los Ferrocarriles en uno de los aniversarios, aquí como reunión del gabinete de uno de los gobiernos de Eduardo Dato. Eduardo Dato es el tercero por la derecha y Javier Ugarte está el primero por la izquierda. Es una especie de cómic, pero vamos, donde aparece también el mismo gobierno, Eduardo Dato el primero y Javier el segundo. Como ministro de Fomento, pues efectivamente hay infraestructuras por todo el país, que la verdad es que el siglo comienza con unas necesidades realmente imperiosas y bueno, hay una labor alta en ese sentido. Esa relación con los ríos de Alto Aragón, que efectivamente comienzan a dar esos regadíos a ambos lados del Ebro, pues le hicieron también hijo adoptivo de Huesca en un momento determinado. Bueno, aquí es una anécdota, es una carta de Alfonso XIII, que se ve que había una relación estrecha y cercana, en la que le dice, amigo Ugarte, hace falta que pongas un poco más de rapidez en la ejecución del ferrocarril a Pamplona, porque estamos llegando tarde y eso no lo podemos permitir. Bueno, pues es efectivamente un poco el nivel o ambiente que había entre ellos. En esos años, en una situación que efectivamente promueve y acaba desarrollando un proyecto importante para Hondarribia. En 1913 varios barcos pesqueros estaban en pasajes, varios barcos pesqueros de Hondarribia, y deciden ya acercarse definitivamente a su ciudad cuando el mar empieza a ponerse en situación complicada. Uno se decide quedar allí en pasajes hasta que aquello pase, y otro, que era un barco reciente, un barco bastante, digamos, preparado, decide ponerse a la mar y acercarse definitivamente ya a sus casas. Y llegando a la entrada de la ría, del Bidasoa, un golpe de mar fuerte acaba haciendo que se vuelque, y de los 12 tripulantes, perdón, de los 14 tripulantes, 12 fallecen en él. Curioso que los pescadores no sabían nadar. Era algo que llama la atención, ¿no? Después de un contacto tan estrecho con el mar, pues efectivamente aguantaron durante horas agarrados y golpes más fuertes de mar hicieron que el casco se hundiera definitivamente, ¿no? Entonces, esto que es una tragedia que efectivamente remueve las entrañas de todos aquí en la ciudad, pues hace que efectivamente se desarrolle con mayor, digamos, celeridad la necesidad de un puerto de refugio que efectivamente esté un poco más a la entrada y permita que en esas situaciones no haya que entrar por la ría con esos movimientos de mar
tan digamos, extraños a veces, ¿no? Entonces, estando Javier Ugarte como ministro de Fomento, pues se aprovecha la situación, el ayuntamiento se acerca allí al ministro y le dice hay que acelerar lo que ya estaban haciendo, pero que efectivamente no se podía volver a repetir un siniestro, un accidente como el que acabamos de ver, ¿no? Entonces, no sé, reconoceréis aquí, esta es lo que llaman la Cala de Asturiaga antiguamente y ahora es más el nombre de la playa de los Frailes, ¿no? Y fue el primer intento de hacer el puerto ahí aprovechando toda esa cobertura natural que había. Lo que pasa es que para los que podéis acercaros en barco a la cala, pues resulta que primero está rodeada de rocas pues por todo el perímetro, pero en el centro tiene también a su vez unas rocas muy superficiales, que cuando hay marea baja, pues prácticamente las estás viendo. Tenemos una barquita que nos acercamos de vez en cuando para tomar un baño ahí, y hemos visto incluso veleros que han pegado un golpe con la quilla y se han tumbado, porque efectivamente avanzando en esta dirección o en aquella otra, una vez que te tropiezas con esto, pues acabas incluso teniendo la posibilidad de que incluso zozobre o hunda el propio barco. Entonces, en apenas unos meses decidieron que eso era algo casi inviable y se llevaron la propuesta a lo que hoy es el puerto. Pero que no, esta parte es la que queda, digamos, más en el interior, está prácticamente al lado de Castillo de San Telmo, como todos sabéis, ¿no? Y, bueno, se pudo hacer ya un puerto en condiciones, ya teniendo, digamos, unos firmes a partir de una cierta profundidad que hacía efectivamente viable la ejecución rápida del puerto. Puerto, como ya veis, esto es una foto aérea de ahora, y lo que es el puerto, pues quedaba nada más que en esto de aquí. Y hoy, pues ya efectivamente, ya ampliado con todo ello, ¿no? Y la Cala de Asturiaga, que estábamos comentando, es esta de aquí, que efectivamente estaba muy cercano a la entrada, pero que tenía unos problemas serios. Y se consiguió en unos meses que el puerto hiciera ya, digamos, su papel y pudieran refugiarse allí, no teniendo que entrar hasta lo que es la lonja, que es esta zona de aquí, donde estaba, digamos, el puerto antiguamente. Bueno, y de las cosas que tuvo también ocasión Javier Ugarte de empujar estando como ministro, pues fue el segundo ensanche. Es esta zona, efectivamente, ahí. Es esta zona, todo ello, desde lo que era Miramar, que hoy ya ha ocupado todo el solar, pero desde aquí, efectivamente, lo que se ha hecho como ciudad jardín, es decir, con apenas baja más 2 plantas, todo ello con efectivamente un aire ajardinado o con la naturaleza cercana. Y lo que plantearon es los jardines que ahora comentaremos, que son los que están aquí situados, ¿no? El proyecto es de Casadevante. La verdad es que como dio en la solución, era un concurso y directamente se lo adjudicaron a él sin mayor duda por la propuesta que había hecho, ¿no? De aquí, en este momento, Ana Azpiri vuelve a hacer un comentario y que efectivamente pues, dice: la figura de Javier Ugarte es simplemente impresionante, su capacidad, valía y polivalencia no tuvieron límites y creo sinceramente que es una parte imprescindible para entender la transformación que tuvo Hondarribia a comienzos del siglo XX. Bueno, ya estábamos efectivamente unos años más allá, como es 1514, y el ayuntamiento vuelve a agradecer a Javier Ugarte todo ese empuje en los proyectos en los que se ha visto involucrado y decide colocar un retrato que es el que hoy podemos ver en el salón de plenos del ayuntamiento y que estuvo en la exposición a la entrada justo de la misma este mes de julio, ¿no? Y a su vez también que lo que hasta ahora era el Paseo de la Brecha se llamase Paseo de Javier Ugarte, que es esta calle que acaba allí abajo en el comienzo de San Pedro, ¿no? Bueno, lo que decíamos al principio, Josefina, su mujer, ha sido realmente el complemento necesario para que una persona pueda tener esa actividad tan variada. Pero tienen 11 hijos. Bueno, tienen realmente 16 hijos, pero vivieron 11, ¿no? 6 mujeres y 5 hombres. Y parte de ellos, desde luego, los tuvieron aquí en la casa de Josefina Enea, ¿no?
Bueno, pues esto es un poco la relación entre ellos, siempre ha sido un poco en esta línea, a la madre de mis hijos, ofrenda cariñosa de su amantísimo Javier. Ha aparecido varios de estas situaciones. Y las condecoraciones que tuvo, esto ya unos días antes de fallecer, es la Orden de San Hermenegildo, que realmente, bueno, pues, es quizás la más completa de las cruces militares y se le da en los últimos días antes de su fallecimiento. Incluso, bueno, y hacer mención de esta otra que es el mérito militar, que también es un nivel, digamos, de reconocimiento alto cuando se retira definitivamente en 1908 del ente militar, ¿no? Los demás pues, son de diferentes ocasiones en las que su labor pues, acaba efectivamente siendo respondida, ¿no? Y esto es el 30 de mayo, fallece el 27 de junio, debe estar ya en la cama, en situación ya difícil, pero es quizás de lo que a mí más me ha gustado de lo escrito por él. Y la tuvimos también aquí en la exposición, el manuscrito. Lo que pasa es que como no se lee bien, pues si os parece oportuno, lo voy a acabar de traducir de su mano directamente aquí. Dice: creo en Dios. ¿Para qué he de vivir si no disfruto ninguno de los goces de la vida? Mi alma pasea de dolor, vestida de áspero, fiero, inacabable luto. En vano buscar halagador tributo donde lo halló la juventud florida, vieja rama del tronco desprendida, ni perfuma la flor ni dora el fruto. Pasan los años y al pasar se llevan esperanzas, placeres, ilusiones que ni vuelven, Señor, ni se renuevan. Pero alienta mi fe, no me abandones, que mis trémulos labios aún te elevan lo mejor de mis pobres oraciones. Y efectivamente yo creo que estaba ya en situación realmente última. Fallece el 27 de junio y el entierro se hace aquí en Hondarribia 2 días después. Decir que la relación con todos los entes y asociaciones era realmente cierta, y cuando el ataúd llegó por tren a Irún en la mañana del 29, San Pedro, fueron los pescadores, la cofradía, la que colocó un ramo de flores grande, ¿cómo se dice? Bueno, una corona, efectivamente, de flores, y quisieron que solamente fuera esa la que le acompañara al furgón desde Irún hasta Fuenterrabía, para que hubiese ese recuerdo claro de que los pescadores tenían en mente a Javier durante toda su presencia en su vida a lo largo de aquí en Hondarribia, ¿no? Unos meses después, el ayuntamiento decide trasladarlo del cementerio a una cripta que hay debajo del altar mayor en la parroquia, en la que están enterrados nada más que él y su mujer. Mañana creo que a lo mejor tenemos ocasión de pasar, no sé si de entrar, porque la verdad es que es un local demasiado pequeño, pero sí, desde luego, digamos, confirmar el conocimiento de que ahí están enterrados los dos, ¿no? Unos años después, y también como, digamos, decisiones del ayuntamiento, pues se coloca la primera piedra de la estatua que hoy conocemos. Esta es la parte femenina de la familia. Ella es Josefina y son 4 de las 6 hijas. Y en el 27, 2 años después, se inaugura la estatua ahí en los jardines. Todavía no había mucha edificación alrededor y realmente quedó pues, un poco en medio. Hoy la podemos ver así, con la casa ahí al fondo. Y este lo traigo porque cuando mi madre, su nieta, cumple 70 años, pues encargamos un óleo que tuviese los jardines, la estatua, la casa y apareciera efectivamente la parroquia donde están enterrados los dos, ¿no? Este es el último retrato que hay del año 19 y hasta aquí me fui a hallar. Muchas gracias.
tardes. Me ha sorprendido Miren. asomarme a conocer la figura de don Javier Ugarte. ¿Por qué me ha sorprendido? Yo tengo un recuerdo desde niño, y de esto hace muchos años, que esa imagen estaba en los jardines. A mí nadie me explicó ni me dijo nada de este señor. Hoy hemos escuchado un poco de la historia, de la vida de este señor. Esto surge gracias a Javier, que un día dice: se acerca el centenario de mi bisabuelo, y se le ocurre la feliz idea de decir: pues me voy a Hondarribia, voy a hablar con el alcalde y le voy a proponer que, hombre, teniendo en cuenta el recorrido que don Javier, no Javier, sino don Javier había hecho por esta ciudad, tuvo la suerte de que al alcalde le pareció la idea formidable. Y el alcalde nos trasladó a la fundación el hacer un trabajo para celebrar este centenario. En ese trabajo, como siempre, la fundación, de la mano de Miren Ayerbe y de Javier, que le he quitado el don desde el principio, desarrollaron una labor de un primer paso para dar a conocer. ¿Cuál era ese paso? Pues hacer una pequeña exposición aquí, hubo una pequeña charla en el ayuntamiento y nos quedamos en la fundación no muy satisfechos de lo que habíamos hecho, creíamos que había que hacer algo más. Y entonces vino el que dentro de conoce tu ciudad, y la verdad es que en este caso, qué necesidad, empezando por mí, repito, teníamos de empezar a conocer a este señor, porque ha dado unas pinceladas, Javier, de la vida de este señor. Solo nos hemos asomado a eso, a unas pinceladas. Pero un hombre con esa actividad, iba a decir casi frenética, de toda su vida, se acordara de nuestro Chuco. Un rinconcito que os podéis imaginar que dentro de su actividad era eso, un rinconcito. Y yo le oí decir un día a Javier que lo que quedó claro de su bisabuelo es que se enamoró de Hondarribia y lo demostró. Muchísimas gracias, Javier, no por lo que nos has contado hoy, sino por la idea magnífica que tuviste hace un año o algo más, en decir, vamos a celebrar el centenario de mi bisabuelo. Como fundación, yo miro a los que estáis aquí y tengo que deciros que qué fácil nos lo ponéis para seguir. Estáis aquí. Qué torpes tenemos que ser los que estamos en la fundación para no continuar trabajando en, entre otras cosas, el conoce de tu ciudad. Muchísimas gracias y seguiremos esforzándonos para veros siempre aquí. Muy bien. En los años 50 dejó de ser propiedad de la familia y pasó a segundas manos, y hoy está en manos de unos propietarios que lo gestionan como Hostal Zaragoza. Una pregunta. ¿Él tenía antepasados en Hondarribia? Vamos a ver, esta es una buena pregunta a la que no tengo una buena respuesta. Pero efectivamente sí, de los datos que hemos podido sacar, pero sin una, digamos, constancia concreta que pudiéramos dar datos aquí, allá, en este lugar, pero sí, la verdad es que la familia estuvo por aquí, tanto el padre Fernando Ugarte como el abuelo, pasaron por aquí, por Fontarribia. Estuvieron tiempo, de forma temporal, pasaron unos días. Sé que eso es así, pero no he podido tampoco confirmarlo de una manera definitiva, ¿no? Ella nace en Zaragoza
pero está relacionada con familia. Su familia, digamos, es de Irún. Por eso es la razón por la que efectivamente acaban casándose allí. Realmente el nacimiento pues, debió ser también, tampoco tengo ese dato, de 1880, en el que nace allí en Zaragoza, pero sin embargo el entorno familiar es de Irún. Por eso al final la razón del lugar de la boda es este, ¿no? Javier, cuéntanos por favor, a raíz del proyecto de la exposición que se hizo, digamos que toda la familia, ¿no? Digamos que habéis estado en contacto, han aparecido más familiares. Sí, efectivamente. Claro, esto desde luego no es un tema de alguien en concreto, sino es un tema en que la familia se pone en situación de decir, bueno, esto es un familiar que nos atañe a todos, y claro, de 11 hijos, si os podéis imaginar, eso es segunda generación, la tercera generación ya son los nietos, y luego estamos los bisnietos, que ya tenemos una cierta edad también, con lo cual ya hay tataranietos que efectivamente están atentos a lo que estaba pasando ahora, ¿no? Pero claro, en las circunstancias en las que se ha vivido han pasado también muchas cosas en el país, y entre ellas, por ejemplo, pues la guerra civil hizo que gente de la familia que efectivamente participaban de una o de otra área, pues salieran fuera. Y hay gente en México, gente en, familia, Ugartes, mucho en Iberoamérica, ¿no? Argentina, y cada semana durante todos los preparativos aparecía alguien nuevo. Digo, ¿cómo te has enterado? Dice, me ha llegado por fulanito, y yo centralizaba un poco toda esa información. Y una sensación curiosa, ¿no? Una sensación, además, por otro lado, pues estupenda, ¿no? Que efectivamente la familia fuera apareciendo cuando había una razón de recuerdo en este caso, del abuelo para todos, Javier Ugarte, ¿no? Pero han aparecido muchas personas, que es para hacer como dicen en algunos casos, y así lo consiguen, reunimos a la familia en algún lugar en un momento determinado. Aquí pienso que va a ser complicado porque están repartidos por el mundo, pero estamos conectados, y con eso yo creo que hemos conseguido quizás lo mejor, que es bueno, pues dar esa unión de comunicación a una familia que saben de cosas que ocurrieron en el pasado, pero que hoy no tienen ese contacto, ¿no? Hay una labor que nos hemos, digamos, impuesto, y claro, son tantas personas que es difícil, pero es aportar efectivamente información para acabar de hacer el árbol genealógico que falta. Estamos hablando de cientos de personas, pero bueno, es algo que igual que se ha podido investigar mucho sobre esto, podremos hacerlo seguramente con interés también, ¿no? Sí. Hay aquí también, en mucho Ugarte, efectivamente, que yo no tenía ese contacto directo, porque, claro, lógicamente, de 11 ramas de la familia, pues efectivamente enseguida se distribuyen por el País Vasco y tampoco tienes contacto tan fácilmente con ellos, ¿no? Una sugerencia. Para esa posible reunión de esa extensísima familia, quiero Garribia, sí. Y os recibiremos con todo cariño. No sé si cabremos todos, pero desde luego me parece una muy buena, efectivamente, oferta. Gracias. Muchas gracias a todos, desde luego, y espero que hayamos ayudado.